Askurukipan, takenitaki. Askirukipanay. Panaya tichiri. Iskitukipanay. Asquiruquipanay, Hilaria Tichiri. Liki, Callantañani, Aymari Tecawimpi, ¿ya? Bien, iniciamos con el aprendizaje del idioma Aymara. A ver, algunas consideraciones. ¿Quiénes han leído el comunicado en la página? ¿Alguien ha leído, Kim? Sí, licenciado. Ok. Algunos ya han leído. Entonces, esto se debe a que todo este fin de semana, desde el viernes, jueves creo, ¿no? Desde el miércoles, hemos recibido un montón de mensajes por WhatsApp, ¿ya? Entonces, ¿no? Algunos estaban totalmente perdidos en sus mensajes, ¿no? Entonces, decían, ¿cómo es que van a dar evaluación? Nosotros no hemos dado evaluación, nosotros seguimos por YouTube, decían, ¿no? Pero no hemos dado ninguna evaluación el miércoles, ¿no ves? Solamente hemos hecho una práctica del tema de lo que es la conversación, ¿no? Entonces, parece que hay algunos que solamente hacen su trabajo y ya están, ni siquiera siguen lo que es ven la grabación del YouTube, ¿no? Entonces, por esa situación ahora, a partir de hoy día, no estoy diciendo de las anteriores clases, cuenta lo que es la asistencia, ¿ya? Entonces, yo a la media clase voy a tomar capturas y eso voy a registrar como asistencia por cada clase, ¿ya? Ahora, los que están en YouTube y no hay excusa de que no hay, no se puede entrar porque está por demás, ¿no ven? Ven, ahora son 62 apenas todavía, ¿no ven? Entonces tenemos como 40, un poquito menos, para que puedan entrar. Sin embargo, hay algunos que dicen, no, no sé manejar Zoom o algo por el estilo. Entonces, también voy a considerar los que se conecten por YouTube, ya, pero en el horario, ya, entonces, de 6 a 6:45, todos los que estén conectados. Para que estén considerados, deben mandar un mensaje. Yo puedo ver, digamos, quiénes están conectados, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, que están con otro nombre o están de su cuenta de otro. De permitir que Entonces van a Zoom registrar haga su y asistencia a administre través de las su nombre. llamadas telefónicas. ¿Perdón? Sí, permitir. Zulma, ¿estabas preguntando? No, Yatichiri, perdón. Mi micrófono estaba abierto. Ya, estaba en otra conversación. Ya, entonces los que están en YouTube deben colocar su nombrecita, ¿no? Para registrar su asistencia. Ya, entonces ya saben, 3 faltas continuas ya están fuera del curso, 5 faltas discontinuas también están fuera del curso. Ya no se les va a habilitar para los exámenes finales, ¿ya? Pueden seguir, pueden continuar el curso, todo, pero no se les va a habilitar para el examen final, que es el tema del oral, el escrito, ¿ya? Muy bien, con esas aclaraciones iniciamos el curso, ¿ya? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Creo que nadie, ¿ya? Entonces estamos haciendo preguntas con lo que es el sufijo, perdón, el pronombre interrogativo kuna, ¿ya? Ahora con esto específicamente hemos hecho algunas preguntas y voy a enfatizar en lo que es para saber el nombre, ¿no? Human sutimaj unasa, ¿no? Esa es la pregunta que hemos aprendido. Ahora esto es en primera persona, ¿no? Entonces yo digo Nayan sutijaj, ¿no? Digo Roman. Ya sin necesidad de aymarizar, ¿ya? Yo podría decir Nayan sutijaj Romanua, ¿no? Entonces hay algunos nombres que no se puede o se escucha bien raro, digamos, cuando lo vuelven de esa forma, lo fonetizan, ¿ya? Entonces manténganlo nomás en castellano, no hay problema, ¿ya? Ahora hemos aprendido en tercera persona, ¿no? Jupan sutipaj unasa, ¿no? Yo digo Jupan sutipaj, ¿no? Digamos, aquí me invento, ¿no? Juan.
Ahora, ¿qué es lo que varía? ¿Qué es lo que hemos hecho el otro día, no? Lo que hemos variado es eso, ¿no ve? Jupa, ¿no ve? Sí, la respuesta también, ¿no? Aquí. Cuando yo les he preguntado de esta forma, les he dicho, invéntense la respuesta, ¿no ve? Jupan sotipaj, kunas, jupan sotipaj, no sé, ¿no ven? Ahora esto podemos cambiar por lo que es sujetos, ¿no? Es decir, por ejemplo, hemos aprendido con dos, ¿no? Y esto ya saben. Gila, Cuyaca, Tata, Mam, ¿sí? Gila, hermano, Cuyaca, hermana, Tata, papá, mamá, mamá, ¿ya? Entonces, en vez de decir Jupa, yo digo Gila, o Cuyaca, o Tata, o Mama. Pero yo no digo Gilan, Sutipaj, Kunasa. Ahora, eso ya hay que direccionar. Entonces, para eso utilizamos los sufijos posesivos, ¿no ven? Entonces, los sufijos posesivos son ha, mam, pa, sa. Eso, ¿no? Esto es mi, tu, su, nuestra, ¿no ven? Entonces, en vez de decir jupan, sutipaj, kunasa, yo digo, aquí voy a escribir, ta, ta, ma, ¿no ven? Tu papá, tataman de tu papá, sutipaj, sutipaj, kunasa, ¿no ven? Y yo digo, tatajan, sutipaj, Andrés, ¿no? Es el nombre de mi papá, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos variado de la primera? ¿Qué sería esto en primera persona? Estos los dos son en tercera persona. Simplemente el sujeto, ¿ya? Aquí lo hemos aumentado. Ahora aquí decía sutimaj, ¿no ve? Tu nombre, ¿no ve? Sutima, ¿no ve? Si esto es tú, ¿no ve? Entonces yo les respondía sutijaj, ¿no ve? Mi nombre, ¿no ve? Ahora aquí no. Como es tercera persona, hablamos, referimos en su, ¿no ve? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es tantos, ¿no ve? Entonces, repetimos el mismo sufijo posesivo. ¿Ya? Entonces, el sufijo posesivo solamente se marca aquí en la primera parte, ¿ya? Tatama, tu papá, ¿no ve? Mi papá, ¿no ve? Pero estamos refiriendo, sigue a tercera persona. ¿Queda claro? Esto hemos explicado, sin embargo, simplemente estoy reiterando esta explicación. ¿Queda claro alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Nadie? Claro, preciso. Claro, ya te eché. Muy bien, entonces no se van a estar confundiendo, ¿no? Si yo les pregunto Tataman Sutipaj Kunasa, no me van a estar diciendo Tataman Sutipaj, ¿no ven? Ya, a no ser que pregunte de esta forma, ¿no? Tatajan Sutipaj Kunasa, ahí me van a decir Tataman Sutipaj, ¿ya? A ver, voy a hacer la prueba con lo que hemos aprendido el otro día. A ver. Mercedes Ilaya, Cuyaca Asquiruquipan, Achurikipan yatichiri, Kamisaki Cuyaca, Waliki yatichiri, Human Sutimaj Kunasa, Nayan sutijaj Mercedes, Waliki Cuyaca, Gilaman Sutipaj Kunasa. Marcom yatichiri, Ya. Lahan sutipaj Marco, Ya. Waliki Cuyaca, Harur Kama. Harurkama yatichiri. Waliki Cuyaca Mercedes. ¿Ya? Muy bien. Así de esa forma. Bien, ahora vamos, de hecho existen varios otros formas de hacer pregunta con el kuna, ¿no? Que sería el qué. Ahora, para seguir desarrollando, vamos a ver lo que es la familia, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto y vamos a preguntar con lo que es la familia. Entonces, avanzamos la familia. Familia viene de esto, huila, sangre, sangre, ¿ya? Más si, digamos, es compañero,
¿no? Amigo, ya, más o menos, compañero, amigo. Entonces, familia, Wilamasi, ¿no? Esto van a ver en diccionario, en cualquier otro texto. Wilamasi significa familia, ¿ya? Familia. Entonces, son dos palabras, ¿no? Son como compañeros de sangre, hermanos de sangre, ¿no? Algo así, ¿no? Wilamasi. Ahora, ¿qué? Esto es vocabulario, ¿ya? De esto se van a aprender los más importantes, los más usuales, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por el tata, ¿ya? Este tata, como hemos escrito, como papá, ¿no ven? ¿Ya? También representa como señor, ¿ya? Señor. Van a escuchar en el campo, ¿no? Quiero que pantata, dicen, ¿no? Pero no está diciendo, sí, papá, sino está diciendo señor. Entonces hay que saber en qué circunstancia utilizar el tata, ¿ya? De la misma forma, mamá, ¿no? Es mamá y también es señora, ¿no? ¿Ya? Señora. Ahora tenemos otra forma de expresar lo que es el papá, ¿no? El auki, ¿no? Auki hawa, dicen, ¿no? Mi papá es, ¿no ven? Ahora, auki es papá, pero también significa viejo, ¿no? ¿Ya? Ahora, en la cultura, digamos, o en el idioma castellano, pues, algunos utilizan, ¿no ve? Mi viejo es, dicen, ¿no? Entonces, de esa forma tal vez se podría utilizar, ¿no? El auki, entonces, es papá, ¿ya? Ahora, el taika también es mamá y a la vez también es vieja, ¿ya? Ahora, hay otra forma también de expresar viejo, vieja, ¿no? Por ejemplo, achachi, ¿han escuchado? ¿Sí? Esto es de forma exclusiva lo que es el viejo. No sé si tienen relación con la familia, pero coloquemos, ¿no? Viejo, ¿no? Y abuela, que sería la vieja, ¿no ve? Por ejemplo, hay una danza, la cuyaguadas, ¿no? Entonces hay un hombre que se viste de mujer y baila adelante, ¿no ve? Le dicen abuela, ¿no ve? Vieja, ¿no ve? Ya. No sé, esto pónganlo nomás como vocabulario si quieren, no es parte de la familia específicamente, ¿no? Ahora tenemos lo que es el achila, o en algunos lugares lo llaman achachila, ¿ya? No hay problema, esto es el abuelo, ¿ya? Abuelo. Ahora tenemos el awichu, awichu o awicha, que va a ser la abuela, ¿ya? Abuela. Listo, tenemos algunos miembros, en todo caso estamos aprendiendo dos, ¿no? Papá, mamá, abuelo, abuela, ¿no? Ahora, otro que ya sabemos, gila, gilata, o algunos lo llaman gilalo, ¿no? Esto es hermano, pero también se dice o se utiliza para expresar primo, ¿ya? Porque primo también es hermano, ¿no ven? Se le dice también a los primos, gila, gilata, gilal, ¿ya? Ahora, lo que sería siguiente, Cuyaca, o algunos luluku, ¿no? Esto es hermana. ¿Ya? Hermana. Ahora, viendo grabación. También en YouTube. Ya, hasta ahí 6 miembros de la familia. Ahora, y seguimos. Yoka, esto significa hijo, ¿ya? Hijo. Hijo, ¿no? Pucha, 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 pucha. esto es hija, ¿ya? Pucha, hija, ¿ya? A ver, seguimos con más miembros de la familia. ¿Qué más? A ver. Ahorita les voy a decir que me dicten. Tío. Tío, hay varias formas de decir su nombre, ¿no?
Uno de ellos tal vez no es el más frecuente, pero se dice ipu, ¿ya? Ipu, lari, Lari. tiula, ¿ya? Tiula, Ahora, sí. estos dos últimos significa zorro, ¿no? Lari, tiula y zorro. No sé por qué se les dice así a los tíos, ¿no? Deben ser unos zorros, supongo, ¿no? Entonces, por eso a los tíos, tiola o lari, ¿no? Bueno, yo tenía un abuelito que vivía en La Pampa, ¿no? Y le decimos pampatiula, le decimos, ¿ya? Esto. Ahora, tía, pala, ¿ya? Pala. Tía, Y pala. ¿ya? Ipu. Ahora, en algunos lugares he escuchado decir Y pala. Hisca mama, ¿ya? Hisca mama, ¿ya? Otra forma de expresar lo que sería la tía, ¿no? Yes. Ya. Ahora, seguimos. A ver. Algunos quieren saber siempre, ¿no? Jepa, tata. Ahora sabemos que es tata, ¿no ve? Ya sabemos, papá o señor, ¿no ve? Jepa significa último, ¿ya? Último. Jepa, tata, entonces es utilizado como Padrastro. padrastro, ¿ya? ¿Ya? Y de la misma forma, jepa, mama, ¿no? Como sería la madrastra, ¿ya? Tenemos lo que es el auchi, auchi, bien de auki también, ¿no? Auki, auchi, ¿no? Suegro. Que es el suegro, ¿ya? Taik, ¿no? De taika, ¿no? Taikchi, ¿no? Suegro. Viene de lo que es la suegra, suegra. Ahora, tolka, esto es el yerno, ¿ya? Yerno. Yocham, Yo. yocham, que sería la yerna, nuera, no sé. Yo voy a poner yerna, ¿ya? Yerna. Ahora, ¿qué más faltaría? A ver, ¿qué más faltaría? El tema de la familia. Sobrinos. El nieto o Yatichiri. la Sobrinos. nietimos. Ya. Entonces, Guaguas. Nietos. Ipasiri es sobrino y también es Pasiri. sobrina, ¿ya? Ipasiri. Y pasiri. ¿Algún otro que falte? Siri. Pasiri. Nieto. Nieto. Nieto, Chiri, nieto. alchi, ¿ya? Alchi, esto es nieto, O nieto. nieta, Sí. ¿ya? Alchi. ¿Algo más que falte? Padrino. Padrino. Ya. Ahorita vamos a colocar el tema de los padrinos, ¿ya? Esposa. Warmi, esto es mujer, ¿ya? Sí. Warmi es mujer. Ahora, chacha, Hombre. chacha es hombre, ¿ya? Así voy a poner. Esto va a ser como vocabulario, ¿ya? Entonces, mujer, esto es hombre. Hombre. Ahora, ¿alguien sabe cómo se dice mi mujer? O mi hombre, mi esposo. Guarmija. Guarmijao. ¿No ven? Entonces, solamente Agua. se utiliza el sufijo o el pronombre posesivo. Entonces, aquí pongo warmija, ¿no ve? Ya va a significar mi mujer, ¿no ve? O mi esposa, ¿no ve? De la misma forma aquí, chachaja, mi esposo, ¿no ve? ¿Ya? ¿Se entiende, no ven? Entonces van a utilizar simplemente con pronombre demostrativo, posesivo, ¿ya? Sufijo posesivo. ¿Quedó claro esto, esta parte? Isa. Isa. Muy bien. Ahora seguimos. Guagua, esto es bebé, ¿ya?
bebé. O sea, aparentemente, pero esto puede variar de acuerdo a la circunstancia. Entonces ahí van a escuchar personas dicen, Wawana caja, ¿no ve? Naka es para pluralizar, ¿no ve? Wawana caja, mis bebés. Pero no son bebés, sino son ya mayores, 30, 40, 50 años, ¿no? Wawana caja. ¿No ve? Entonces, en ese caso, significa mis hijos, ¿ya? Mis hijos e hijas, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, de acuerdo a la circunstancia, guagua aparentemente es bebé, sin embargo, también puede significar hijos, ¿ya? Ahora, de forma específica, guagua, cuando son bebés se dice asu guagua, ¿ya? Asu es recién nacido, ¿ya? O en todo caso, los dos va a significar recién nacido, ¿ya? A ver, digo, yo pregunto, ¿no? Aida, guaguanita, tejisa, guaguanitua, ¿no? Pao camaranisa, ¿no? Asuskiwa, asu, ¿ve? Entonces me está diciendo, es recién nacido, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Es la su guagua? Quizá. Sí. ¿Ya? Recién nacido. Ahora, algunos complementos como vocabulario aquí, ¿ya? Por ejemplo, hiliri, ¿ya? Esto es mayor. Hiliri. Mayor, ¿no? A ver, hiliri, shulka, o también esto es shulkiri. Shulkiri. Esto es menor, ¿ya? Taipiri, esto es intermedio, medio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero expresar, ¿no? Mi hermano mayor, ¿no ve? Esto va a ir como adjetivo, ¿no? Hilir, hila, hermano mayor. O quiero decir, no sé, hermana menor. Sulka, kuyaka, ¿no? Sulka, hila, o sulkir, hila, o sulkir, kuyaka, ¿no? Mi hermano intermedio, ¿no? Taipir, hila, taipir, kuyaka, ¿no ve? Entonces, esto como adjetivos vamos a utilizar para diferenciar, ¿no? Mayor, menor, ¿no ven? ¿Ya? Ahora seguimos con otros. Yocalla, ¿alguien ha escuchado decir? Creo que explico Sí. aquí también, ¿no? Sí, todo Esto el es tiempo. niño, ¿ya? Yocalla. Y milla, esto es niña, ¿ya? Niña. Entonces se les dice, no, por ejemplo, yo quiero saber, digamos, no sé, Andrés Atanizuawa, digamos, ¿no? ¿Qué es tu hijo? ¿No? Así decimos en castellano, ¿eh? Varoncito es, o es mujercita, decimos, ¿no? En Aymara, yocallawa, ¿no? Y millawa, ¿no? Yocalla y milla. Y entonces, es decir, niño, también varoncito, varón, y milla, niña, mujercita, ¿ya? Eso. Ahora, esto sería en niños, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, otro que es huayna, que esto es joven, ¿ya? Joven. Tahuaco, esto es igual joven, pero esto es joven, varón, tahuaco, joven, mujer, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Entonces, huayna, tahuaco, son dos cosas diferentes. A ver, ¿qué más colocamos? Chumama, esto es la madrina, ¿ya? Y chutata, esto es el padrino, ¿ya? Mama, madrina, y chutata, el padrino. Ahora, esto solamente se expresa como padrino. Ahora, posiblemente haya o no haya. Ahora, ichu, mama, ¿no? Ichu, son dos palabras, ¿no? Ahora, ichu y chuña es llevar en la mano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo llevo algo en la mano, no sé, a mi gato, a mi perro, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? En Aymara diría, ¿no? Ichushktua, ¿no? Estoy llevando en mi mano, ichuña. Ahora, ¿por qué se les dice al padrino, madrina, ichutata, ichumama? Generalmente está relacionado con el tema del bautismo, ¿no? Entonces, ustedes saben que era obligatorio el tema del bautismo, ¿no ven? Sí, con lo que es la colonia. Entonces, necesariamente además tenían que tener un padrino bautizado, ¿no ven? Entonces, ¿cómo llevan los padrinos a los bebés para bautizar? En la manito, ¿no ve?
Se De la agarran de la mano. manito, ¿no ven? Entonces, por eso se les dice ichutata, ichumama al padrino o la madrina. Ahora, esto no iría, por ejemplo, para el padrino de boda, ¿no ve? Pero sin embargo, este mismo se expresa para eso, ¿ya? Algunas palabras igual como vocabulario. Igma, esto es viudo o viuda, ¿ya? Viudo o viuda. Pues van a decir, igma mama, ¿no? Entonces alguien diría, ¿qué será igma mama? Ah, es viuda, ¿ya? O igma tata, ¿no? Viuda, ¿ya? ¿Qué más? Amigo, masi, ¿ya? Esto va a ser amigo, compañero, no es compañero, ¿ya? Compañero, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y a Tichiri una pregunta. Sí. Eh, ¿Y ahijado cómo se dice? Ah, ya. Entonces, ahijado vendría de este mismo, ¿ya? Entonces yo digo, ichu, guagua. Ahijado, ahijada. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna palabra que tenga relación? A ver, Eisen Paz. ¿Quieres preguntar algo? No, no quería preguntar. Yetichiri, disculpe, Sí. para decir hijastro, Hijastro. Wow. No te sabría decir. Tendría que ser lo mismo nomás, como hijo, como hija nomás. ¿Ya? Jepayoka. Jepayoka, o algo generalmente dicen, jepa warmin wapa, dicen, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si ya te has casado con una mujer o con un hombre que ya ha tenido hijos? Ya no sería jepa, ¿no? ¿Ya? Entonces, hijo, hija nomás, ¿ya? O al menos no conozco otra palabra que exprese aquello. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Los de YouTube no se olviden dejar sus nombres o algún mensaje en vivo. Ya ha tenido hijos. Ya no sería jefe. Hola, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Sí, le escucho. Dice, una consulta. He escuchado mucho esa expresión de azuku. ¿Qué significa el sufijo ku? O Suku mamá, es kutakaku. diminutivo. ¿Ya? Ah, ya. Ya, Entonces, ya, ya, Azuku gracias. como bebecito, así más o menos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, buenos días. ¿Ya? Quería consultar, en caso de esto, de lo que estamos de la familia, ¿Sí? enamorado o enamorada o novio o novia. Ah, ya. Aquí abajo, ¿logran ver todavía unas Ks o no se veía en la pizarra? ¿Se ve? Ah, ya. se ve. Entonces, enamorado, enamorado, ¿ya? Hay dos formas, ¿no? Muniri, esto va a ser enamorado o enamorada, ¿ya? Muniri. Ahora, en castellano se dice, ¿no? Comprometido, ¿no? Mi comprometido es, ¿no? Y esto lo han aymarizado, ¿ya? Entonces, parlaña, parlaña. Este, por si acaso, es un vocablo italiano, ¿no? Que se ha adoptado en castellano y también se ha adoptado en aymara, ¿ya? Dicen parlañani, dicen, ¿no? No dicen aruski pañani, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, parlañani, vamos a utilizar muy poco en este curso, ¿ya? Que no es propio. Hay otra palabra que podemos utilizar. Pero este se ha utilizado para expresar comprometido, comprometido. Parlata,
¿Ya? Entonces, esto ya es comprometido, ¿no? Entonces, ya seguro la boda, ¿no ve? Ya, parlata. Y a Tichiri también usa munata, ¿no? Ah, muniri, munata, ¿ya? ¿Sí? Y aquí voy a poner munata también, munata. Esto es como querido, querida, ¿ya? ¿Ya? Eso sería munata. Yo puedo decir munat hilahaj, munat kuyakajaj, ¿no ve? Entonces, munat. Munat warmijaj, ¿no ve? Entonces, como adjetivo más o menos, ¿no? ¿Ya? Pero también puedo decir como querido, ¿ya? Querida. ¿Alguna otra que Sí, me a haya Tichiri. olvidado? En el caso de Sibuñacu, ¿cómo se puede usar? ¿O es igual nomás como marido y mujer? Mm, igual nomás, como marido y mujer. Y Pero el tal vez Sirviñacuy para, tiene otro origen, otro fondo, ¿no ven? ¿Qué era el Sirviñacuy? Era que la mujer antes de casarse 2 semanas tenía que estar con el cura, ¿no ven? Eso es el Sirviñacuy, ya en realidad, ¿no? Ahora esto posteriormente ya se ha utilizado como el concubinato, ¿no ven? Pero si es concubinato ya es marido y mujer, ¿ya? ¿Algún otro complemento? ¿Algún otro que me haya olvidado? ¿No? ¿Nada? Bien, entonces vamos a utilizar aquí muchos sujetos ahora, ¿no? Para hacer la pregunta, ¿no? Voy a decir, tataman sutipa kunasa, yokaman opas sutipa kunasa, no sé, alchiman sutipa kunasa, ipasiriman sutipa kunasa, muniriman sutipa kunasa, parlataman sutipa kunasa, ¿no ve? Ya tenemos suficiente vocabulario para reemplazar, ¿correcto? Pues esto es vocabulario, se tiene que aprender. Ahora de esto no les voy a decir todito, ¿no? Cuesta, ¿no? Entonces, los más importantes tienen que saber necesariamente, ¿no? No voy a decir que yo les pregunte, Achilaman sutipaj kunas, ¿no? ¿Y qué es Achila? ¿No ve? Entonces, Achila es abuelo, ¿no ve? Entonces, parte importante de la familia, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? ¿Quedó claro? Isa. Y a ti, Chiri, creo que nos olvidamos de nieto, nieta. Ya está. Alchi, ¿no ve? Ahí está. Debajo del Ipasiri, Ah, Walik, Walik. ¿ya? ¿Algo más? ¿Nos hemos olvidado? De primo Yatichiri. Ahí está. Gila, Gilata, Gilalu, hermano, primo. Cuyaca, Lulucu, hermana. Ah, también prima, aumentenla aquí. ¿Ya? ¿Ya? Prima. ¿Algo más? Yatichi, para decir mi hija mayor, ¿cómo debo decir? Ahí está, ¿no ve? Gilir, pucha, ¿no ve? Esto hemos dicho como adjetivos, ¿no ve? Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, aquí voy a poner, ¿ya? Pucha, dice, ¿no ve? Hija mayor, ¿no ve? Entonces yo digo, Giliri, ¿no ve? Gilir, elisión vocálica. Gilir, pucha, ¿no ve? Entonces, esto es hija mayor, ¿no ve? Hija mayor. Ahora, esto va con todo de esa forma, ¿no? Entonces, yo puedo decir hija o hijo mayor, Gilir, Yoka, ¿no ve? O quiero decir hermano mayor, Gilir, Gila. Hermana mayor, Gilir, Cuyaca. Ahora con Sulca, de la misma forma va. Yo puedo decir, mi hijo menor, ¿no? Sulca o Sulkiri, ¿eh? Sulca, Yoka, ¿no? Sulca Yoka va a ser hijo menor. Sulca Gila va a ser hermano menor. Sulca Pucha va a ser hija menor. Sulca Cuyaca va a ser hermana menor, ¿no ve? Entonces, esto utilizamos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta?
Dicen una consultita más para decir bisabuelo, tatarabuelo, no sé si en el Aymara habrá alguna expresión. Ya, no hay, pero podríamos decir achachilán, achachilapa, la achachila, ¿no? Hay varias formas de expresar, ¿ya? Ahora, eso es algo religioso también, ¿no? Las personas cuando se mueren no se van de este mundo, ¿no? Ellos se quedan con nosotros, se convierten en nuestros protectores, ¿no? Entonces, en el contexto andino se tiene achachilas, se tienen huacas, ¿no? Que básicamente, según la creencia, nuestros antepasados van reencarnando, ¿no? Entonces, son nuestros protectores, son los que nos cuidan, ¿ya? Entonces, por eso hay, por ejemplo, van a decir achachila, 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 ¿no? Entonces, todos los lugares tienen denominaciones, ¿no? Entonces, van dando esas denominaciones. Achachila o achila simplemente es abuelo, pero podría decir, por ejemplo, mi bisabuelo, ¿no? Entonces, igual digo achachila, ¿no? Ahora, para poder diferenciar, no sé, achachilán, achachilapa, tal vez, ¿no? Pero no hay una palabra específicamente, solamente son interpretaciones que se van dando, ¿ya? Achachila o achila directamente, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, ¿nos puede dar la referencia de una bibliografía con respecto a cosmovisión andina? Uy, no tengo a la mano. A ver si encuentro, los mando por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Tengo algunos libros de cosmovisión. Hualiquín, Paisuma. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Ahora puedo borrar, ¿verdad? A ver, voy a preguntar aquí con la pregunta que hemos aprendido del nombre, ¿ya? Yatichiri, Vamos a... una consulta antes, por Sí, favor. adelante, Para Brenda. huérfano abrir una palabra. Ah, sí. Huérfano. Huachcha. ¿Ya? Esto es huérfano. ¿Ya? Huérfano, huérfana, ¿no? Huachcha, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Dice, buen día. Entenado, ¿Refieres al hijastro, hijastra, no ve? sí, sí, sí. Hijo, hija nomás, ¿ya? Ya, ahora, ahí por ejemplo no utilizamos el kepa, naira, nada, así nomás, ¿ya? Y Yatichiri, y lo que se dice Ikin Taltapi, dice Yatichiri. Ese es el menor, ¿ya? Pero es una forma de expresar, por ejemplo, aquí, ¿cómo decimos en castellano? El último polvo, así más o menos decimos, ¿no ve? ¿O cómo se dice? A ver, El Benjamín. el Benjamín, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, es más o menos así, esa forma de expresar es, ¿ya? Quintaltapi, entonces, no es un término común, pero sí se utiliza, digamos. Entonces, ya no sé, Iquiltaltapi Jotam, no voy a decir así, ¿no? Entonces, para hacer bromas, para eso es eso, ¿ya? Yatichiri, Y ¿cómo se diferencia huérfano de padre y huérfano de madre? no, ya eso ya sería con conjugación, digamos, ¿no? O sea, no hay una palabra que exprese directamente eso, sino, no sé, jupaj, huachau, tatapau, jioje, digamos, ¿no? O janeu tatanequite, ¿no? O mamanequiwa, ¿no? Entonces, necesitamos conjugar para poder expresar eso, lo que me preguntas, ¿ya? ¿Ya? Bien. A ver, vamos a hacer algunas preguntas para ver si se ha comprendido. A ver, voy a hacer al azar. Lucila Laura. Cuyaca Lucila Askurukipan. Asqueroquipana, Yatichiri, Cuyaca Lucila Achilamanso Tipakunasa. Achilahan, Sutipaj, Rosawa, Waliki. Ipasiriman Sutipasti. Ipasirinja, de Yanirawa.
Ah, waliki, ¿qué sin cama, Culiacán? ¿Qué sin cama yatichiri? Waliki, muy bien, Lucila. Belén Chambi, Asquiruquipan, Culiacán. Belén. Chacata. A ver, Jaime Ismail Chambi, Asquiruquipan, Gilatam. Askerukipan Yatichiri, Juman Sutimasti. Ismael Chambi Yatichiri, De Culiacaman Sutipaj Kunasam. Kuyakitahan Sutipaj Silvia, Ichutataman Sutipaj Kunasam. Haniu y Chutatanik Tayatichiri, Ah, waliki. Muniriman Sutipaj Kunasam. Jocelyn, Ah, ya, waliki, Gilata. Yakurkama. Yakurka Mapanay Yatichiri. Waliki, muy bien, Jaime. Muy bien. Hasta aquí entonces hoy día, ¿ya? Entonces hemos aprendido vocabulario. En base a esto, ya pueden hacer varias preguntas con las preguntas que hemos formulado, ¿ya? Walik, ¿alguna pregunta que tengan para terminar? No hay preguntas, ya. Entonces, hoy día va a haber ya actividad, van a hacer lo que es la familia, ¿ya? Van a dibujar y van a escribir los miembros de la familia en Aymara, ¿ya? Los voy a dejar las indicaciones en la página, ¿ya? Jailin Doña Tugueinda, ¿ya? Cantamos un ratito, no puedo compartir. Ya, enciendan sus micrófonos, micrófono cantesi, por favor. Ya. Takini, ¿me ya? Se ve la letra, ¿no? Ya. Ya. Maya Paya Kimsa. Upah polila hapinwa, upah mahakra kuninwa, upah polila ya kita punya ya kita punya